Dios les bendiga a todos. En la reflexión de hoy continuamos con el Sermón del Monte. Ya hemos explicado las dos primeras bienaventuranzas y hoy nos toca explicar la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Búsquela en Mateo 5:5. Soy Víctor Cáceres, su hermano en Cristo. A primera vista, esta bienaventuranza parece tener muy poco sentido y los hechos ordinarios de la vida parecen contradecir el que tiene. Ningún hombre cuerdo, observando el mundo que le rodea y estudiando la historia, podría sinceramente aceptar este dicho al pie de la letra. Y la mayoría de los cristianos lo han pasado por alto en la práctica, sintiendo con pena que las cosas deberían de ser así sin duda, pero que de hecho no lo son ciertamente. Pero esta actitud no conduce a nada, hermanos. Tarde o temprano el alma llega a un punto en que tiene que descartar de una vez y para siempre todas las evasiones y pretextos y enfrentarse honradamente a las realidades de la vida, cueste lo que cueste. Es necesario admitir que o Jesús pensaba lo que decía o que no lo pensaba, que sabía de qué hablaba o que no sabía. De lo contrario, si esto no se toma en serio, es decir, el estar seguro de que si Jesús sabía lo que hablaba o no, nos vemos arrastrados a una posición que ningún cristiano querría aceptar, o que Jesús decía lo que no creía en verdad, como hace verdad la gente escrupulosa, o que decía disparates. Esta situación debemos de definirla, o debimos haberla definido en el principio de nuestro estudio del Sermón del Monte. Es decir, o tomamos en serio a Jesús o no lo tomamos. Y si no tomamos en serio a Jesús, en este caso, su enseñanza deberá de ser abandonada del todo y nosotros debemos de dejar de llamarnos cristianos. ¿Sabe usted que hay muchos en nuestras congregaciones que no toman en serio a Jesús? Se llaman cristianos, pero no quieren obedecer las instrucciones de Jesús. Les llaman Padre, pero no quieren honrarlo. Les llaman Señor, pero no muestran su temor. Honrar a Jesús de la boca para afuera, decir que el Evangelio es la verdad divinamente inspirada, jactarnos de ser cristianos y después evadimos de poner en práctica en la vida diaria todo lo que infiere de su doctrina, eso se llama como hipocresía de la peor especie. O Jesús es un guía digno de confianza o no lo es. Y si lo es, honrémosle aceptando que Él en realidad sabía lo que decía y que conocía mejor que nadie el arte de vivir. ¿Sabe usted por qué la humanidad padece penas y ansiedades? Se deben por completo al hecho de que nuestro modo de vivir es tan opuesto a la verdad que las cosas que Jesús dijo y enseñó nos parecen en primera vista absurdas y locas. Lo cierto es que cuando comprendemos correctamente la doctrina de Jesús, encontramos que no es solamente verdadera, sino que es sumamente practicable. En verdad es la más practicable de todas las doctrinas en el mundo. Cuando las ponemos en práctica, descubrimos que Jesús no era un visionario sentimental ni uno que hablaba sin sentido, sino un perfecto realista como un gran maestro puede serlo. Y para su conocimiento, la esencia total de su doctrina, así como su aplicación práctica, están comprendidas sumariamente en este texto. Esta bienaventuranza se halla entre la media docena de los versículos más importantes de la Biblia. Cuando comprendemos el sentido espiritual de este texto, poseemos el secreto del dominio, el secreto que nos hace aptos para superar toda clase de dificultad en nuestra vida. Ese secreto literalmente es la llave de la vida. Es el mensaje de Jesucristo reducido a una frase. Estas palabras son actualmente
las que nos llevan a estar en la verdadera armonía con Dios. Notemos que hay en el texto dos palabras que obran como polos sobre la atención de todos. Son las palabras manso y tierra. Ambas son empleadas en un sentido especial y altamente técnico, el cual debe ser bien aclarado antes de que se revele el significado oculto que lleva en el fondo. Es bueno entender el texto en el sentido literal, como nos enseñan en nuestra congregación. Sin embargo, no es ese el mensaje que Dios nos transmite. Recordemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En primer lugar, la palabra tierra no se usa en la Biblia como una mera referencia al globo terrestre. La palabra tierra significa manifestación. Manifestación o expresión es el resultado de una causa. Es necesario que una causa se manifieste o exprese antes que podamos conocerla. Y por otra parte, toda manifestación o expresión debe tener una causa. Si usted no entiende lo que digo, lo entiendo. A mí me tomó también mucho tiempo en entenderlo. Ahora bien, en el Sermón del Monte aprendemos que toda causa es mental y que nuestros cuerpos y todo lo que nos concierne, entiéndase, hogar, negocio, auto y toda nuestra experiencia en la vida, no son sino la manifestación de nuestro propio estado mental. Es decir, que todo lo que nos rodea es el reflejo o manifestación de nuestro pensamiento. Entiendo que eso no es nuevo para usted. Somos el resultado de nuestros pensamientos y nosotros somos el resultado de los pensamientos de Dios. Así. Ahora bien, el hecho de que seamos inconscientes de la mayor parte de nuestros estados mentales no quiere decir nada, porque todos nosotros, de todos modos, están ahí en la mente subconsciente. No importa que ya los hayamos olvidado o que jamás hayamos sido conscientes de ellos. En otras palabras, nuestra tierra significa la totalidad de nuestra experiencia externa. Y el término heredar la tierra significa adquirir dominio sobre esas experiencias. O sea, tener la facultad de ordenar nuestra vida en condiciones de armonía y un éxito positivo. Dice la Escritura que toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Gozará él de bienestar y su simiente heredará la tierra. Salmo 25:13. El Señor reina, gócese la tierra. Por tanto, cuando la Biblia habla acerca de la tierra, poseer la tierra, gobernar la tierra, llenar la tierra de su gloria, etc., se refiere a nuestras condiciones de vida desde la salud corporal hasta el más mínimo detalle de nuestros asuntos personales. Y este texto está ahí para decirnos cómo podemos alcanzar pleno dominio sobre nuestra vida y ser dueños de nosotros mismos, como nos enseña Pablo en Tito y 1 Corintios, que seamos dueños de nuestra voluntad. Pero ¿cómo podemos lograr eso en nuestra vida? La bienaventuranza dice que el dominio, o sea, la capacidad de gobernar las condiciones de nuestra vida, ha de alcanzarse de cierta manera. Y de la más inesperada de las formas, nada menos que siendo como mansos. No obstante, es importante entender que la palabra está usada en un sentido especial y técnico. Su verdadero significado no es en modo alguno lo que hoy se le da en el lenguaje moderno. En efecto, actualmente hay pocas cualidades de la naturaleza humana que sean más desagradables que aquella expresada por la palabra mansedumbre. Ahora bien, en los tiempos modernos que vivimos, este adjetivo sugiere generalmente la idea de una persona débil, falta de valor y de respeto hacia sí misma y probablemente hipócrita y ruin al mismo tiempo. Ahora bien, con estas connotaciones de la palabra en mente, algunas personas se sienten inclinadas a menospreciar el concepto general del Sermón del Monte,
Porque ya al principio se le dice que solo siendo manso obtendrá la facultad del dominio, y tal doctrina le resulta inaceptable para muchos. Pero la palabra mansedumbre en el sentido bíblico quiere dar a entender una actitud mental que ninguna otra palabra en particular describe con exactitud. Y precisamente en esta actitud mental radica el secreto de la prosperidad, como dije en la bienaventuranza anterior, el éxito en la oración. Ese es el significado de prosperidad, tener éxito en nuestras oraciones ante Dios. Es una combinación de mente abierta, de fe en Dios y del conocimiento de que la voluntad de Dios con respecto a nosotros es siempre algo vital y muy interesante, que trae gozo a la existencia y muy superior a cuanto nosotros pudiéramos imaginar. Este estado mental, o vamos a llamarle actitud mental, incluye asimismo una completa predisposición a permitir que la voluntad de Dios se manifieste en la forma que considere mejor la sabiduría divina, y no según el modo particular que nosotros hayamos escogido, hermano. Esta actitud mental, compleja en su análisis, aunque sencilla en sí misma, es la llave del poder. O sea, que esa actitud mental es la que nos lleva a tener éxito en la prueba. No hay palabra para ella en el lenguaje corriente, porque tal cosa no existe, sino para quienes están afirmados sobre la roca espiritual, que es la palabra de Jesucristo. Si deseamos heredar la tierra, debemos absolutamente adquirir mansedumbre. Moisés, que tuvo un éxito tan extraordinario en la oración, se destacaba notablemente por esta cualidad. Recordemos, Moisés también, además de su éxito personal, realizó una obra maravillosa por su pueblo, liberándolo de la esclavitud a través de sus increíbles dificultades. Porque el afortunado éxodo fue la prueba de Moisés, influyendo en todo el curso subsiguiente de la historia con su enseñanza y sus hazañas. Moisés tenía una mente abierta, lista siempre para aprender y poner en práctica nuevos modos de pensar y de actuar. Moisés no rechazaba una revelación acabada de surgir con el pretexto de ser nueva o revolucionaria, como habría hecho pues la mayoría de muchos cristianos en el día de hoy. Sus mentes están paralizadas, bloqueadas y conformadas a no recibir la revelación de la verdad divina. Moisés no estaba exento, por lo menos al principio, de serias faltas en su carácter, como todos sabemos. Pero su alma era demasiado grande para ser tocada por el orgullo, por el orgulloso espíritu, o por el orgullo intelectual, actitudes que abundan en la actualidad en el pueblo de Dios. Por eso Moisés fue superando poco a poco sobre tales defectos a medida que el nuevo conocimiento de la verdad actuaba en lo íntimo de su ser. Moisés comprendía cabalmente que acomodarse de una manera estricta a la voluntad de Dios, lejos de acarrear la pérdida de ningún bien, solo podía significar una vida más alta, mejor y más espléndida, que es en realidad lo que Dios quiere para nosotros, su pueblo. En consecuencia, no consideró como un sacrificio la aceptación de esa voluntad, es decir, de la voluntad de Dios en su vida. Por el contrario, la estimó como la más elevada forma de glorificación personal en el verdadero y maravilloso sentido de esta palabra. La glorificación del egoísta es la vanidad que al final conduce a la humillación. Pero la verdadera glorificación personal, la que es realmente gloriosa, es la glorificación en Dios. El Padre en mí hace el trabajo, yo en ti, tú en mí, yo en Cristo, Cristo en mí. Esa es la verdadera glorificación, ser uno en Dios, como Cristo es uno en el Padre. Y este será el fin de todo conflicto humano, cuando seamos uno en Dios. Moisés comprendió
a la perfección el poder de la palabra hablada para hacer surgir el bien, conforme a lo que nos revela la escritura en Isaías 59:21. Búsquela. Moisés fue uno de los hombres más mansos que jamás haya vivido, y nadie, con excepción de nuestro Señor, ha recibido la tierra por heredad hasta tal punto. Y nosotros, si nosotros somos guiados por el Espíritu, haciendo y viviendo conforme a su voluntad, formando un corazón manso y humilde como el de Jesús, y haciendo de cada día día de reposo, también recibiremos la tierra por heredad. Si este estudio ha sido de edificación para su vida, entonces usted debe de compartirlo con todos sus contactos en las redes sociales para que ellos también sean bendecidos. No se pierda nuestra próxima reflexión, donde continuaremos analizando el Sermón del Monte con la cuarta bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios le bendiga mucho a todos.